La acción 2 del Grupo Operativo Castanea se centra en el control biológico del chancro del castaño utilizando cepas hipovirulentas. Esta acción se puso en marcha porque concretamente el problema del chancro es especialmente grave en algunas de las zonas productoras de Extremadura. En la zona de Villuercas es uno de los problemas limitantes del cultivo. Entonces, la única posibilidad de control, la única posibilidad viable es con cepas hipovirulentas y es el objetivo fundamental de la acción 2, aunque también en otras zonas productoras, como es el Valle del Jerte, la Vera y las Surdes, se ha realizado una prospección para conocer las poblaciones de chancro en esas zonas y conocer también el nivel de incidencia. Podemos decir que apareció en nuestra comarca en los años 90, que desde que se vieron los primeros focos hasta ahora ha tenido una evolución que se ha ido propagando por todas las masas de nuestra comarca y prácticamente es difícil ver una masa o un castañar que no lo tenga. Evidentemente, pues esto ha supuesto un problema para el castañicultor local y ha tenido, quieras que no, un cierto impacto socioeconómico. Ese debilitamiento que le provoca al árbol en sí, luego también pues, se traduce pues, en una pérdida de producción y todo el trabajo que lleva asociado de ir de poda, de eliminación de ramas, de intentar controlar el tema de esta enfermedad para que no se propague más, ¿no? Desinfección, medidas profilácticas. Esto ha implicado un cambio en el manejo del agricultor, ¿no? Cuando estábamos en una zona donde se había tradición de poda fuerte al castaño para mejorar los calibres de la castaña y también por rejuvenecer las copas, pues ahora ha condicionado y estamos sin poder realizar estas prácticas tradicionales. Pero antes aquí nadie sabía nada de lo que era, vamos, ni lo que era chancro tampoco. Empiezan las ramas y la limpias, pero acaban secándose el árbol. Al año siguiente o al otro ya se seca otra y a larga pues acaban secándose, ¿no? La castaña que se sigue cogiendo. Lo que tiene que la rama que está afectada deja de echarla, pero como le pasa al castaño este, las ramas que tiene afectadas a lo mejor son muy pequeñinas y entonces no merece la pena cogerlas. Esas se quedan ahí para las ovejas, ¿sabes? Pero la otra que esté limpia como está esa, pues esas se recogen igual, perfectamente, ¿sabes? La enfermedad del chancro realmente la provoca un hongo, es un hongo que se llama Crifonectria parasítica, que penetra en el árbol a través de heridas de la corteza, ya sea de heridas de la corteza de las ramas o del tronco. Una vez que el hongo penetra, lo que hace es multiplicarse justo por debajo de la corteza y va destruyendo los vasos, va destruyendo los tejidos por los que circulan los nutrientes y el agua en el árbol. Entonces, eso al final lo que consigue es que desde la zona en la que el hongo se está desarrollando hasta el extremo de la rama o hasta el extremo del tronco se va secando. Entonces se produce una muerte de las ramas afectadas o una muerte del árbol en general. En la zona del árbol o de la rama que está afectada por el chancro, si descortezamos y vemos lo que hay debajo, lo que nos encontramos es que el tejido no está sano, sino que tiene unas vetas oscuras o incluso una necrosis, que son las que produce el hongo al desarrollarse en esa zona. El chancro es una enfermedad que se desarrolla por debajo de la corteza, que llega a destruir lo que son los vasos por donde fluye la savia laurada y la savia bruta, el floema y el xilema. Llega un momento que llega a anillar lo que es una rama, provoca un colapso o un bloqueo y se manifiesta con una rama seca. El árbol responde con brotes vigorosos, pero si no somos capaces de extirpar o de eliminar ese micelio que se está desarrollando, llega un momento que se llega a extender por todo el árbol, lo debilita mucho y entonces es susceptible a que a lo mejor otras plagas, otras enfermedades también le afecten y en conjunción de todas ellas llega un momento que también nos provoque la muerte. Bueno, pues aquí vemos también restos de micelio en un árbol mucho más viejo, de cortezas mucho más gruesas, en el cual ves cómo se va desarrollando el micelio y va provocando un poco la misma sintomatología que en el árbol pequeño que hemos visto anteriormente.
En este árbol se ve perfectamente ahora mismo la sintomatología porque estamos observando una rama seca y si nos fijamos con detalle en la depresión de la corteza, el enrojecimiento, el cómo se está vemos aquí justo la zona de transición de la parte sana de la parte afectada. Y si nos fijamos, hay una depresión, es decir, la parte sana está turgente y la parte dañada está como hendida o fijada más a lo que es la corteza. Entonces, aunque sea casi intuitivamente o palpando, nos estamos fijando que se está como casi anillando a lo que es la rama. De hecho, solamente nos queda la parte sana, que es esta de aquí. Esto, si lo dejamos desarrollarse, llega un momento, pues eso, que como ha pasado aquí, que anilla todo y toda la rama se muere. Para poder hacer tratamientos con cepas hipovirulentas en una zona concreta, primero tenemos que conocer las características de la población de la zona y determinar los grupos de compatibilidad. Para eso lo que se hace es una prospección, se recogen muestras en distintas zonas, se analiza en laboratorio y mediante ensayos en placa determinamos a qué grupo de compatibilidad pertenecen. Una vez que tenemos determinados esos grupos, si disponemos de cepa hipovirulenta que sea compatible con ellos, ya estamos en disposición de poder utilizar el control biológico con esas cepas. Lo que denominamos cepas hipovirulentas son realmente cepas del mismo hongo que produce el chancro, es decir, son cepas de Cryphonectria parasítica. Lo que ocurre es que están enfermas. Entonces, la enfermedad lo que les provoca es una pérdida de patogenicidad y además habitualmente se vuelven de un color blanco. Esas cepas están enfermas porque están infectadas por un virus y ese virus es el que las hace perder patogenicidad. Lo que nosotros intentamos en campo es que ese virus se transmita desde las cepas hipovirulentas que nosotros estamos aplicando a las virulentas, que son las que están haciendo daño en el árbol. Entonces, al producirse el paso del virus desde las hipovirulentas a las virulentas, las convierte en cepas no patógenas. En realidad lo que pretendemos es hacer que las cepas que están en el campo enfermen transmitiéndoles un virus que nosotros llevamos desde fuera. En primer lugar, lo que hacemos es tomar muestras en el campo de las zonas afectadas, que suelen ser lascas o láminas de corteza donde vemos que además está el daño que ha causado el hongo. Cuando llegamos al laboratorio, nosotros ese material lo analizamos sobre un medio que tiene agar, que tiene nutrientes y en el que se desarrollan las colonias de Cryphonectria parasítica, que es el hongo. De ahí nosotros podemos luego aislar y multiplicar esas cepas sobre otros medios de cultivo. En los ensayos en placa para determinar el grupo de compatibilidad, lo que hacemos es enfrentar las cepas que nosotros hemos aislado en el campo con unas cepas que tenemos de referencia. Si entre ellas en el crecimiento se forma una barrera, es que no son compatibles, luego pertenecen a diferente grupo de compatibilidad. Si se produce una fusión de manera que al final parecen una única colonia, es que pertenecen a ese grupo de compatibilidad. Una vez que tenemos cepas hipovirulentas que son compatibles con lo de la zona, lo que hacemos es un cultivo de esa cepa en medio líquido, se tiene creciendo en agitación durante varios días y luego se tritura para que sea un inóculo homogéneo y se le da un poco de espesor añadiéndole agar-agua para que no chorree a la hora de aplicarlas. A la hora de hacer ahora el tratamiento, es importante que tengamos muy claro por dónde va la zona de avance. A la hora de la aplicación, aparte de saber un poco más o menos por dónde va la zona de avance, es importante hacerle heridas para favorecer la penetración de la cepa hipovirulenta que vamos a intentar inocular. Ahora ya se ve un poco más de luz porque los que se han curado parece que son eficaces, ¿sabes? Porque yo los que he visto que se han curado, se los ve reverte y no se ve ninguna rama seca ni cosa ninguna. La zona donde se aplica la cepa hipovirulenta, de lo que se trata es de hacer una especie de barrera para que no progrese la virulenta que ya está instalada, porque al ir creciendo, al encontrarse con la hipovirulenta, se transmite el virus y entonces ya deja de ser patógena.
Conseguimos de esa manera que se detenga la propagación de la virulenta, la zona previamente afectada se produce una cicatrización, lo que se había muerto en el árbol no se recupera, pero al menos impedimos que el resto del árbol esté afectado por la enfermedad. Tanto en las parcelas afectadas como en las que no, se recomienda utilizar medidas preventivas para evitar la expansión ya sea de un árbol a otro o de una parcela a otra. Entonces, fundamental la desinfección de las herramientas. Con la poda se produce muchísima transmisión y es muy importante que cuando se poda o cuando se corta en un árbol que está afectado, esa herramienta se desinfecte antes de utilizarla en otro árbol. También es importante en ocasiones evitar traer material vegetal de zonas en las que sospechamos que hay enfermedad. Y mucho cuidado también con los injertos. Todos los injertos suponen heridas, suponen manipulaciones y entonces si la misma persona está tocando y está manipulando heridas en zonas donde hay afección y luego va a una zona no afectada, se puede propagar fácilmente el hongo. Aquí estamos viendo un árbol joven. Si somos capaces de detectar cuando el chancro está ahí de una manera incipiente, es mucho mejor para, a la hora tanto de hacer el tratamiento como su manejo, ¿no? Y de hecho pues, podemos salvar el árbol en estas etapas primeras, ¿no? Ya que las cortezas son mucho más finas y entonces el tratamiento respecto también a árboles de cortezas más gruesas es más evidente de verlo y sobre todo el resultado o los efectos del tratamiento se ven más rápido, ¿no? De hecho, si hacemos una visión general de este árbol y si nos fijamos aquí el daño tan pronunciado que tenía en esta rama, ahora mismo esta rama perfecta estaría en esta época pero totalmente seca. En cambio, estamos observando que está verde, está turgente. Esto quiere decir que el tratamiento ha sido efectivo. Este árbol pues lo hemos parado y creo sinceramente que le hemos salvado, porque este ya ha sido de los primeros que se hicieron con tratamiento con cepas hipovirulentas. Este árbol se le ha dado como dos aplicaciones, una en el otoño del 2021 y ahora en la primavera del 2022. Y aquí ya estamos viendo que aunque todavía quedan restos de micelio del daño afectado, pero una cosa importante, en el momento que hemos hecho aquí la cata, que hemos llevado esta corteza, está apareciendo corteza nueva y sana, que lo que nos está indicando que el árbol está recuperando la vitalidad y se está rejuveneciendo, ¿no? Y de hecho vemos cómo quiere ya intentar la corteza nueva, que vemos, expulsar la corteza dañada. Es una técnica que yo creo que estamos contentos, ilusionados y sobre todo vemos a los agricultores esperanzados con ello.